yo dije, mis horas están contadas. O sea, yo dije, me voy a... En ese momento yo dije, no, no estamos tratando con cualquier persona. Entonces cuando me dan los tablazos, la experiencia que yo puedo compartir es que se siente como alfileres, como muchos alfileres en las pompis y como una especie de quemazón. Yo me acuerdo que hasta me oriné. Golpizas, torturas y amenazas de muerte forman parte del testimonio de esta mujer que sobrevivió al infierno. Esta joven, quien prefirió mantenerse anónima, fue víctima de uno de los flagelos que más daño causan en México: los secuestros por parte de sicarios narco. Sin embargo, ese hecho traumático fue tan solo el detonante de una serie de eventos tan increíbles como tenebrosos, que incluyen desde armas de fuego hasta billetes manchados con sangre y muerte. En esta nueva entrega de Militarmente conoceremos el relato escalofriante de esta mujer en primera persona. Prepárate, porque vamos a desandar el camino que tuvo que atravesar para huir de las garras de los delincuentes más salvajes del planeta. Bueno, ya estoy en ese momento, nos vuelven a tomar y nos empujan contra las rejas. Y de película, nos apuntan a la cabeza dos tipos a cada una. Y en medio de ellos entra esta persona y nos dice, se van a... Las organizaciones narco han plantado bandera en el país azteca desde hace décadas. Estos imperios del mal ganan millones de dólares produciendo, movilizando y vendiendo estupefacientes como marihuana, cocaína y fentanilo. Pero ese es tan solo uno de los múltiples negocios en los que están involucrados los capos regionales. El secuestro se posiciona como otra de las actividades más realizadas, una que puede ser planeada por múltiples razones y con diversos objetivos. Las bandas delincuenciales actúan rapaces, como enjambres hambrientos que en pocos segundos pueden vulnerar la seguridad de un hogar para extraer a sus ocupantes a punta de rifle. El tenebroso archivo que acabamos de ver corresponde a uno de los tantos ataques efectuados por el cártel Jalisco Nueva Generación, el titán narco fundado por Nemesio Oseguera Cervantes. Se trata de una organización sanguinaria cuyos tentáculos se esparcen a lo largo de todo el país. En este caso, los comandos actuaron con rapidez. En cuestión de segundos, la presa estaba reducida y en el baúl del vehículo. Por lo general, las víctimas nunca vuelven a ver la luz del sol, a menos con vida. La motivación fundamental es simple: el dinero. Las ganancias por narcotráfico son gigantescas comparados con los del secuestro, pero esta actividad no es una pérdida de tiempo para un grupo criminal, ya que puede servir como un valioso ingreso en momentos en los que las rutas de tráfico se encuentren interrumpidas o los proveedores estén tras las rejas. Según las autoridades mexicanas, el pago promedio de rescate es de aproximadamente $50,000. Teniendo en cuenta que por año se denuncian entre 10,000 y 20,000 desapariciones, queda en evidencia que los dividendos son multimillonarios y representan una importante suma de efectivo para los delincuentes. Es una ganancia manchada con sangre, ya que por lo general nunca cumplen con sus promesas. Los rehenes son ejecutados de forma violenta y descartados como basura en terrenos alejados de la ciudad. La protagonista del video de hoy tenía estos datos muy en claro, pero jamás se imaginó que estaría a punto de convertirse en un número más en esa sórdida estadística.
Además de dedicarse a dar bailes eróticos en bares y locales nocturnos, Adriana, como la llamaremos, poseía estudios en criminología, una carrera que la apasionaba pero que no había podido continuar. Ella sabía muy bien qué tipo de amenazas sangrientas se ocultan en las entrañas de México. Es por eso que cuando recibió una sospechosa propuesta de trabajo de parte de una compañera y su novio, aceptó con reparos. Entendía que cualquier traslado implicaba un riesgo, más aún en un rubro como el suyo. Bueno, una amiga me dice, oye, tengo un evento en un estado del sur. Me comenta que pues vamos a hacer un show que se llama Playeras Mojadas. Le digo, va, vamos. No, en ese entonces yo había vivido una experiencia en la cual pues habían matado a un novio unos meses antes y pues no tenía dinero, había pasado un mal rato y dije, pues necesito generar. La velada transcurrió con normalidad. El evento fue un éxito y el público fue generoso con las propinas. Sin embargo, entre la concurrencia había unos sujetos llamativos, vestidos con ropa cara y la típica actitud de quienes se saben la autoridad de facto en un local. Ese grupo contactó a Adriana y a su amiga para solicitar un último baile a cambio de buen dinero. Las mujeres aceptaron, pero pronto la situación se transformó en una pesadilla a la mexicana. De repente, uno de los hombres le dio una fuerte nalgada a la amiga de Adriana, algo totalmente fuera de los límites en ese bar y que cambió por completo las reglas del juego. Por atrás alguien llega y me pega la espalda. O sea, yo toda lo cuento y toda me arde la espalda cada vez que lo cuento. Es así como que sentir la sensación, como una proyección. Entonces me pega en la espalda y yo volteo y nunca he sido dejada. Entonces empiezo, no, pues ¿quién me pegó? Y de frente y no sé qué. Entonces empieza a armar el alboroto. Y en el alboroto, no sé, yo nada más tiré una patada. Y nos meten a donde nos estábamos cambiando. Lo que comenzó como un simple altercado fomentado por la noche y el alcohol fue aumentando rápidamente en cuanto a violencia y malicia. De repente, los hombres misteriosos que habían solicitado el baile de Adriana y su amiga eran matones que ordenaban al resto de la concurrencia retirarse del lugar. Hablaban como si fueran los dueños. Daban gritos y la gente obedecía. Las mujeres de inmediato se dieron cuenta que estaban en manos de tipos peligrosos y que ostentaban autoridad. La única explicación para semejante demostración de respeto es que fueran sicarios narco. Es por eso que las strippers hicieron otro intento para escapar de las garras de sus captores. Y la empiezan a meter a puros cachazos. O sea, yo empecé a ver por todos lados. Entonces en ese momento yo me acuerdo que la alcancé a agarrar de un brazo y la quiero jalar. Y entre el relajo, pues el novio también así como de película, así de ¡no! Y me avienta. Quedo yo contra la pared. Ajá. Y ya cuando quedo contra la pared me quedo en shock. O sea, digo, ¿qué hago? O sea, ¿qué es lo que hago? No sabía yo qué hacer. Claro. En medio de la confusión, el novio de la compañera de Adriana huyó, dejando a las muchachas a merced de los violentos extraños. Luego de permanecer varios minutos encerradas en los camerinos junto a sujetos armados que las vigilaron y maltrataron, llegó un segundo grupo de operadores. Eran sicarios de un peligroso cártel sureño, cuyo nombre la stripper ha preferido no revelar para evitar enfurecer a sus miembros. Los integrantes de la organización delictiva las interrogaron a punta de pistola. Querían saber de dónde venían y cuál era su círculo íntimo. Ellos afirmaban que las mujeres tenían motivos específicos para estar en ese bar. Ni Adriana ni su amiga comprendían del todo qué ocurría. Trataban de mantener la calma a medida que seguían llegando asesinos con miradas frías y rostros inexpresivos. Rápidamente se dieron cuenta que ninguno de esos hombres titubearía ante la orden de ejecutarlas. Estaban en la boca del lobo, completamente a merced de depredadores salvajes. Cuando los secuestradores se dieron cuenta que no iban a obtener respuestas rápidas de sus rehenes, las subieron a golpes a un grupo de camionetas que estaban aparcadas frente al club nocturno. Fueron segundos de terror.
Las mujeres no tenían idea hacia dónde se dirigían, solo se limitaron a obedecer para no provocar furia y brutalidad en los sicarios que las trasladaban. Finalmente llegaron al destino y lo que vieron les congeló la sangre. Era como su lugar de o ejecución o de amedrentar a la gente, desconozco, o sea, la verdad. Ya cuando estamos ahí, pues no nada más llegamos ese vehículo, llegaron como 5 o 6 vehículos, entre ellos una camioneta, alrededor de 30 hombres. Aquello era un centro de operaciones narco, las guaridas donde los grupos delincuenciales no solo se esconden de la ley, sino que ocultan su arsenal y en muchos casos también los productos ilegales que comercian. Además, estos lugares suelen ser utilizados como prisión para retener a los rehenes de los secuestros extorsivos que realizan. Al llegar a ese espacio, la mente de Adriana era un caos de miedo y desesperación. Ella sabía muy bien qué destino les solía esperar a las víctimas que eran trasladadas a esas regiones. Las organizaciones criminales como los Zetas y el Cártel del Golfo fueron identificadas por la Policía Federal como las que más abducciones realizaron entre 2000 y 2012, pero desde entonces se sumaron a esa actividad frentes como el antes mencionado Cártel Jalisco Nueva Generación e incluso la histórica Organización de Sinaloa. Sus sicarios son expertos en torturas que parecen sacadas de oscuros libros medievales. Saben hasta qué punto quemar y lacerar a un rehén para mantenerlo con vida, pero causándole el máximo dolor posible. Es una ciencia enfermiza que los frentes narco han aprendido con el tiempo. Estas organizaciones comparten una característica en común. Sus víctimas casi nunca regresan a sus hogares. Cuando no aparece el dinero o la información que se buscaba originalmente, lo más frecuente es que los asesinos ejecuten a sus presas. Ya sea con un disparo en medio de las cejas o con un primitivo machetazo al cuello que libera un repugnante torrente de sangre. Más allá del método que eligieran para acabar con sus vidas, el pronóstico que anticipaba Adriana era muy oscuro. El final más esperable era acabar en tumbas anónimas dispersas en zonas alejadas del territorio azteca. Aún así, también entendía que en esos casos extremos, lo importante era mantenerse en calma y usar la razón para aprovechar cada instante, información o debilidad de sus captores. En sus estudios de criminología, ella analizó en muchas ocasiones el accionar de los comandos sicariales de los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros, y tenía en claro una lección fundamental. Una de las cosas es no poner resistencia, no desafiar al agresor, pero tampoco demostrarle tanto miedo. O sea, no demostrarle miedo como tal. O sea, no lo puedes desafiar porque el desafío es un reto para ellos. Claro. Ellos tienen que demostrar su poder, su narcisismo. Ajá. No les puedes demostrar tampoco miedo porque eso les gusta. Eso es parte de su vida, es de lo que se alimentan. Lo que indica Adriana es un fino equilibrio entre mantenerse firme pero no presentar una amenaza para esas bestias armadas que de un segundo a otro podrían llenar tu cuerpo de plomo. Es una línea muy delgada, casi como caminar en una cornisa sabiendo que abajo esperan cazadores salvajes ansiosos de despedazarte. Esto se vuelve más complejo al tener una pistola 9 milímetros constantemente apuntando a la cara. Las mujeres se dieron cuenta que no era una simple pandilla local, sino que era una célula regional de una organización a gran escala, uno de los pesos pesados del mercado ilegal mexicano. De a poco el interrogatorio de los narcotraficantes se hizo cada vez más exhaustivo. Les preguntaron si conocían a una serie de operadores rivales. Las strippers negaron tener algún tipo de contacto con los enemigos de sus captores, afirmando que venían desde lejos y que su único objetivo en esa zona era ganar dinero con la presentación en el bar nocturno. Por supuesto, los brutales torturadores no creyeron ni una sola palabra. Entonces,
dieron inicio a una táctica clásica para doblegar a sus presas. Golpes con tablas en piernas y brazos, impactos realmente brutales efectuados con toda la fuerza posible. Comenzaron descargando su furia sobre el cuerpo de la amiga de Adriana, quien fue sometida por 3 hombres que la sujetaron contra el suelo, mientras un cuarto individuo lanzaba tablazos en la piel de la muchacha. Fue una escena traumática. El llanto de la mujer se entremezclaba con sus pedidos de auxilio. Adriana escuchaba todo con muchísimo dolor, pero sabía que no podía hacer nada para ayudarla. Estaban completamente a la merced de sus torturadores. Los alaridos de ella, que hasta movía los pies, o sea, de la desesperación, yo todavía no lo vivía y yo así de, me van a lesionar, o sea, me van a acabar aquí. O sea, yo hasta llegué a pensar que me podían lesionar al grado de dejarme inválida. Okay. O sea, fue lo que pasó en mi cabeza. Mientras escuchaba el sufrimiento de su amiga, Adriana trataba de recordarse a sí misma que tenía que ser fuerte, no demostrar debilidad ni quebrarse ante las enfermizas amenazas de sus captores. Pero hay un límite para la fortaleza mental y es la dolencia física. Los secuestradores dejaron totalmente apaleada a su primera víctima para enfocarse en la otra stripper. El tormento fue exactamente el mismo: golpes salvajes contra el cuerpo de la mujer. Saboreando cada grito y disfrutando con el llanto que caía sobre el suelo. Los moretones comenzaron a aparecer a medida que las extremidades de Adriana temblaban de dolor. Llegó un momento en que me vi en tercera persona. O sea, yo estaba viendo cómo me estaban golpeando. Entonces, cuando me dan los tablazos, la experiencia que yo puedo compartir es que se siente como alfileres, como muchos alfileres en las pompis, y como una especie de quemazón. Yo me acuerdo que hasta me oriné. O sea, llegué al grado de que me oriné del dolor. La paliza dejó a las mujeres totalmente vencidas, escupiendo sangre y repletas de magulladuras en cada rincón de su cuerpo. En ese momento, Adriana estaba completamente segura de que lo que seguiría era una ejecución narcoclásica. Si tenían suerte, los sicarios no se ensañarían con ellas y les otorgarían una muerte rápida y relativamente indolora. Por el contrario, si no tenían fortuna, sufrirían un tormento infernal antes de abandonar la tierra. Sin embargo, sus sospechas no estaban en lo correcto. Los criminales dejaron que las muchachas descansaran un tiempo para luego continuar con el interrogatorio. Ellos querían saber quién era y dónde estaba el novio de la amiga de Adriana. Los sicarios sospechaban que era un operador rival y que tenía algo que ver con los truculentos negocios de la región. Al no recibir respuestas claras, los miembros del cártel optaron por una nueva estrategia para manipular a las strippers y obtener la información que buscaban. Las mujeres vieron a los sicarios discutiendo a unos metros de distancia. Parecían estar organizando un plan detallado y complejo. Tal vez una manera de fusilarlas y deshacerse de sus cadáveres sin dejar rastro del crimen. En esos instantes, la mente de Adriana comenzó a imaginar los escenarios más oscuros y trágicos. De repente, los criminales se detuvieron. Miraron en silencio a las jóvenes por unos segundos y se acercaron hacia ellas. En un repentino cambio de actitud, afirmaron que ya habían atrapado a quien buscaban y que ellas eran libres de partir si así lo deseaban. Ante la noticia, la amiga de Adriana se alteró por completo, imaginando que su pareja iba a ser sometida por error a todo tipo de tormentos. Pero la protagonista de esta historia veía mucho más allá de las mentiras. Esa gente no te avisa, esa gente acciona. O sea, no te avisan. Te avisan como anzuelo. Eso fue lo que yo pensé. Y literal, o sea, yo le decía, no lo tienen. ¿En qué consiste el anzuelo? O sea... el detectar quién de las dos tenía un lazo afectivo con él. Ah, ok. ¿Para qué? Para retenernos y hacerlo llegar.
Pasó un tiempo y la táctica de engaño no dio resultado. Con el correr de las horas, los captores de las mujeres empezaron a impacientarse, pues tenían que ir a cubrir nuevos sectores y realizar trabajos que les demandaban abandonar la posición. En ese momento, los sicarios narcos les informaron a Adriana y a su amiga que estaban en su día de suerte. Uno de los principales referentes del cártel había dado la orden de que debían ser liberadas al no tener ninguna prueba de que estuvieran relacionadas a ese mundo, ni que hubieran viajado hasta el sur de México con otro fin más que bailar y ganar dinero en los bares nocturnos. Sin embargo, esa promesa no significaba absolutamente nada para ellas. Estaban conscientes de que podría ser simplemente un engaño para trasladarlas de forma tranquila hasta el lugar de su muerte. Dos animales marchando por voluntad propia directo hacia el matadero. Las muchachas sabían que no tenían opciones. Si se quedaban, la muerte era una garantía. Así que se arriesgaron a acompañar a los sicarios. Viajaron a bordo de una camioneta durante varios minutos por caminos de terracería totalmente alejados de las urbanizaciones que le daban un tono siniestro a ese paseo. Solo se veían sierras, pastizales y árboles altos y antiguos que tenían una apariencia ominosa. De vez en cuando se topaban con un convoy narco que viajaba en dirección opuesta, camino a la base de operaciones que ellas habían dejado horas atrás. La incertidumbre crecía. No sabían hacia dónde se dirigían las camionetas, ni mucho menos si estos hombres cumplirían con el pedido de su jefe. Adriana miraba por la ventana imaginando trágicos finales que aguardaban en su destino. ¿Y si las estaban llevando a un campo de fusilamiento? ¿O si se detenían en pleno trayecto y las acribillaban en esas zonas inhóspitas donde no llegan ni la justicia ni la policía? En ese momento de dudas, Adriana recurrió a la fe, incluso cuando en la vida cotidiana no se consideraba creyente. En que yo no creía en Dios. Yo gritaba al cielo, ¿qué más quieres de mí? O sea, ¿qué más quieres? El miedo la carcomía por dentro, temiendo cuando el vehículo tomaba cualquier curva o cambio de camino que pudiera ser el desvío hacia la tumba. Los minutos se arrastraron como horas. La travesía no parecía tener fin. Al menos hasta que finalmente los temores de la mujer se disiparon cuando los narcotraficantes se detuvieron frente a una estación de autobuses. Ellas descendieron con las piernas débiles, sintiendo el dolor de la golpiza recibida horas atrás. Sin mediar palabras, el vehículo se alejó a toda velocidad. No podían creer que ese fuera el final de la pesadilla. Si bien fue un hecho absolutamente traumático, ambas mujeres se sabían afortunadas de haber sobrevivido a ese infierno. En México, la evolución de estos crímenes parece marcar una curva negativa y altamente preocupante. En 2007, los organismos de seguridad registraron 438 secuestros. Para 2008, la cifra aumentó en más de un 100%, registrándose 907 casos. En 2009, 2010 y 2011, el número de ataques fue de 1.162, 1.236 y 1.327 respectivamente. Es decir, que la cantidad de secuestros ha aumentado de manera exponencial año tras año, transformándose en una de las principales amenazas a la seguridad del país azteca. Una noche común y corriente puede transformarse en un descenso al infierno de la mano de los sicarios más temibles de todo el planeta. Y Adriana lo descubrió de la peor manera posible. Es por eso que resulta tan impactante su historia. Ella se enfrentó cara a cara con los asesinos más inescrupulosos del planeta. Los miró a los ojos y pudo comprobar en carne propia que detrás de ellos no hay humanidad, solo una insaciable sed de sangre y dinero. Y están dispuestos a todo con tal de aplacarla.
Por fortuna, su caso fue tan particular como excepcional, y hoy en día es libre para recordar esas horas de cautiverio que la siguen acompañando en sus peores pesadillas. Desde hace años ha aumentado el ingreso de elementos femeninos en las fuerzas de seguridad mexicana, pero con esa nueva marca también se registró un aumento terrorífico en el asesinato de mujeres policías en manos de sicarios. Está claro que en México intentar proteger la ley tiene un costo altísimo, y muchas oficiales lo aprendieron de la forma más violenta posible. En este nuevo video de Militarmente vamos a conocer 3 casos sangrientos que incluyen fusilamientos a plena luz del sol frente a la mirada atenta de infantes. Es evidente que los asesinos narco no conocen límites morales, ni mucho menos de género. Es por eso que no tienen reparos en cazar y eliminar a las jóvenes agentes. Comencemos con esta entrega cargada de tragedia y muerte. Dalia Espinosa Suyek era una integrante de la Policía Estatal, una joven trabajadora que se había unido a la fuerza con esperanzas de generar un cambio en México, un país sumido en la violencia narco. Pero además de oficial, Dalia era madre. La mañana del jueves 19 de octubre de 2023 se levantó temprano como todos los días de la semana, ya que esas son jornadas escolares y debía llevar a su hija al colegio. Salió de su casa ubicada en la calle Miel del fraccionamiento Las Abejas, Tijuana, alrededor de las 8:30 de la mañana. Las imágenes captadas por la cámara de seguridad nos permiten ver el momento en que subió a su pequeña hija en la parte posterior del vehículo. Luego ella misma ingresa y se toma varios segundos para arrancar. Una vez que emprende la marcha atrás, un automóvil le corta el paso. Del mismo descendió un hombre armado listo para eliminar a la mujer policía, pero el rifle del atacante no accionó de inmediato, lo que provocó que Dalia abriera la puerta de su auto, tal vez para defenderse, pero era tarde. El arma se activó. La tranquilidad del barrio se cortó con el sonido de múltiples disparos. Era un ataque armado narco que tenía como objetivo eliminar a la policía. Los agresores huyeron de inmediato. El auto de Dalia ya estaba encendido y siguió en reversa hasta impactar con el de un vecino. Dentro, una madre al borde de la muerte y su hija asustada luego de un ataque brutal a plena luz del día. Lo que comenzó como una jornada normal se había transformado en una pesadilla para toda la familia. A los pocos minutos del atentado arribaron al lugar elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja. Encontraron un vehículo Ford Focus color gris sobre el carril de circulación. En su chasis había numerosos impactos de bala. Dentro, una mujer sentada con graves heridas de arma de fuego. Era Dalia quien se aferraba con todas sus fuerzas a la vida. Milagrosamente su hija no resultó lastimada, pero lloraba desconsolada junto con la pareja de su madre, Jorge Munguía Gaynor, también agente activo de la fuerza. Toda la comunidad policial de Tijuana quedó impactada por el ataque a su compañera Dalia Espinosa Suyek. No era para menos. El hecho ocurrió en la puerta de su casa y frente a su pequeña primogénita. Esa falta de escrúpulos daba una sensación de vulnerabilidad total frente al poder de fuego del crimen organizado. De acuerdo con las pesquisas, el único motivo evidente para su asesinato fue la participación de la oficial en varios operativos antinarco que dieron como resultado el aseguramiento de drogas y armas de fuego.
En otras palabras, fue castigada por cumplir con su trabajo. En memoria de la oficial y madre caída, se realizó un homenaje del que participaron otros agentes, como también familiares. Agente Dalia Consuelo Espinosa Susé. Agente Dalia Consuelo Espinosa Susé. Gracias a las cámaras de video se pudo revelar el modelo del vehículo agresor y su patente. Es por eso que fue posible capturar con relativa rapidez el rodado. Dentro del automóvil se encontraron las armas utilizadas para el ataque, pero no había indicios del paradero de los perpetradores. Sin embargo, el misterio de quién efectuó el fusilamiento de la policía frente a su hija fue revelado de la forma más oscura posible. A los pocos días de ocurrido el brutal asesinato, apareció en el estacionamiento de una plaza comercial de Tijuana una corona fúnebre y una narcomanta presuntamente firmada por el cártel Jalisco Nueva Generación. Ese frente, liderado por el infame Nemesio Oseguera Cervantes, logró apoderarse de toda la región a fuerza de tiroteos y asesinatos a competidores y policías. En la morbosa misiva no solo se atribuyeron el fusilamiento de la agente, sino que también lanzaron una amenaza contra un alto mando de la fuerza por estar presuntamente aliado con un grupo criminal rival. No es la primera vez que surgen acusaciones de ese tipo, pero preocupa la frecuente unidad entre fuerzas de seguridad y bandas narco. De acuerdo con información brindada por medios de comunicación, la narcomanta fue dejada en la Plaza Río, ubicada a pocos metros de la frontera con Estados Unidos. Hasta allí acudieron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para cercar la zona, bajar la misiva narco y corroborar que no hubiese presencia de sicarios aguardando a atacar. Los uniformados no encontraron rastros de criminales y no pudieron dar con los responsables de colocar esa burla tan evidente hacia las fuerzas policiales. No era la primera narcomanta de ese tipo colgada en la región. En el pasado se habían colocado amenazas a autoridades regionales y acusaciones de corrupción a oficiales y miembros de la Fuerza de Seguridad Ciudadana. Afortunadamente sí se pudo identificar a los 4 hombres que participaron en el asesinato de Dalia Espinosa Susé. Para ello se empleó la tecnología. Pudieron rastrearlos, dando seguimiento a los movimientos de la mujer en las 48 horas previas al ataque, mediante las cámaras de seguridad emplazadas en la ciudad. Durante ese lapso, 2 automóviles iban y venían al domicilio de la oficial. Luego se dirigieron a un hotel barato ubicado a pocas cuadras. Allí se alojaron por varias jornadas esperando el momento adecuado para atacar. No contamos con más información sobre el proceso legal, pero se sabe que en noviembre de 2023 se apresó a al menos 5 personas relacionadas al brutal crimen. Al momento de edición de este video, el juicio aún continúa en marcha. Desafortunadamente, el caso de Susé no es una anomalía. A continuación conoceremos a otra mujer policía que fue víctima de la violencia criminal. Para ello debemos viajar hasta el estado de Sonora, un lugar caliente en los enfrentamientos entre la justicia y el narcotráfico. Lo que acabas de ver en pantalla es un gimnasio ubicado en la Avenida Carranza y la calle 19 en San Luis Río Colorado, Sonora. A ese establecimiento acudía a entrenar la joven oficial Yulisa Sarají Zamora Zavala, de tan solo 21 años de edad. El miércoles 25 de octubre de 2023, la agente asistió luego de sus labores oficiales, pero no sabía que aquella era su última jornada en la tierra. Al retirarse del lugar alrededor de las 15:40 horas, un grupo armado la recibió a los tiros, asesinándola casi de inmediato. Cuando la policía arribó, se encontraron con un panorama desolador. Yulisa presentaba múltiples heridas de bala en lugares críticos.
El sangrado era profuso y el diagnóstico oscuro. Finalmente, cuando llegó el equipo de paramédicos de la Cruz Roja, se corroboró que la víctima ya no contaba con signos vitales. Los peritos de la Fiscalía procedieron a comenzar con las indagatorias de campo. Al igual que en el caso de Dalia Espinosa Suchek, las primeras hipótesis respecto al motivo del ataque estuvieron relacionadas al oficio de la joven. Un detalle clave es que la balacera fue directo hacia ella, lo que llevó a creer que se trató de alguna venganza o ajuste de cuentas ordenado por una de las múltiples pandillas criminales que operan en la región. Durante su jornada laboral, los policías participan de múltiples arrestos y operativos antidroga que suelen impactar en la economía de las bandas más poderosas. Esto pone en peligro la integridad de los uniformados, pero es un riesgo que asumen al integrarse a la fuerza. Ese es el gran problema al investigar asesinatos en lugares como Sonora. Está repleto de potenciales perpetradores. Los cárteles narco abundan y todos cuentan con decenas de sicarios dispuestos a eliminar a un agente de la ley por unos pocos dólares. Si quieres saber exactamente qué tanta violencia se vive en esa región, lo mejor es remitirnos al terrorífico video filmado por una familia que quedó atrapada en medio de una balacera entre policías y narcos. ¿Te pegaron? Más allá de la violencia que se vive en las calles, en el caso de Yulisa, había elementos particulares que hacen de su ejecución un hecho incluso más sospechoso. Puede sonar increíble, pero no fue la primera vez que la joven quedaba en medio de una balacera. En el pasado cercano había sobrevivido a un ataque semejante, aunque en aquella oportunidad no era el objetivo primordial. En aquel atentado ocurrido en 2022 en la misma región de Sonora, Yulisa acompañaba a Daniel N., quien en el pasado trabajó como director operativo de la Policía Municipal en San Luis Río Colorado. Sin previo aviso, un grupo de hombres armados abrió fuego sobre ellos, pero solo resultó abatido Daniel. Pese a lo triste de su muerte, ese sujeto no era un elemento ejemplar de la fuerza. Más bien todo lo contrario. En el pasado había trabajado como comandante de la Policía Municipal en Álamos, y ya desde ese puesto se sospechaba que colaboraba con diversas pandillas asociadas al narcotráfico. Es por eso que había sido destituido por su vinculación con la delincuencia organizada. Las pruebas en su contra eran bastante sólidas. Su muerte se relacionó de inmediato con negocios oscuros y se presumió que los autores habían sido antiguos socios del policía. Yulisa sobrevivió a aquel ataque armado, pero su presencia y la repetición del modus operandi hicieron sospechar a las autoridades de que tal vez la joven también estaba involucrada en los negocios turbios de Daniel N. Desgraciadamente, la coalición entre el crimen y las fuerzas de seguridad es cada vez más frecuente en territorio mexicano, provocando situaciones misteriosas como la muerte de Yulisa. Pero ningún asesinato de mujer policía fue tan polémico y sospechoso como el de Cristina Zavala Hernández. Para conocer los detalles de ese hecho, debemos regresar a Tijuana, tierra de narcos y pandilleros. El lunes 4 de diciembre de 2023, en la colonia Los Álamos, ubicada en Baja California, ocurrió una brutal balacera que asustó a todos los vecinos de la zona. Alrededor de las 19 horas, dos sujetos a bordo de una motocicleta dieron alcance a un vehículo que transitaba a baja velocidad. Los sicarios no tuvieron compasión. Dispararon a quemarropa, eliminando de inmediato a la conductora en una muestra de salvajismo tristemente usual en la región. Dentro del auto estaba la oficial Cristina Zavala con casi una docena de impactos en su cuerpo.
Los primeros en arribar a la escena del crimen fueron sus compañeros, quienes identificaron el auto Honda Fit color gris que manejaba. Aunque la llevaron a un hospital en una de las patrullas, debido a la gravedad de sus heridas, la oficial perdió la vida minutos después. No hubo oportunidad de salvarla. La agresión fue demasiado brutal y repentina. Así fue como la mujer se sumó a la lista de crímenes mortales contra agentes de policía perpetrados en Tijuana, un suelo donde ser oficial es un trabajo especialmente riesgoso. De acuerdo con el reporte de la organización civil Causa en Común, el homicidio de Cristina Zavala se convirtió en el número 17 contra policías de Baja California entre enero y diciembre de 2023. Lo curioso es que Zavala se graduó de la Academia Estatal hacía apenas 3 meses, a sus 38 años de edad. Previamente, la mujer había trabajado como agente de custodia penitenciaria, donde, según información recabada por agencias de noticias, se desempeñaba como supervisora de la Delegación Centenario. Con una carrera corta en las calles y sin operativos antinarco en su haber, ¿cuál fue el motivo para semejante agresión de parte de los sicarios narco? La respuesta parecía estar en un robo de droga acontecido semanas antes del asesinato de la oficial. En noviembre de 2023, 2 semanas antes del ataque a Zavala, integrantes del cártel de Sinaloa balearon las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Tijuana. Sujetos a bordo de una camioneta realizaron diversos disparos contra el lugar. Por el hecho, la policía capturó a 2 personas identificadas como Luis Gerardo Lara Vidrio y Jesús Ángel Rodríguez Clemente. El atentado fue una represalia por una incautación de un cargamento de drogas efectuado en el fraccionamiento El Lago. El problema es que durante ese mismo caso, un grupo de agentes fueron suspendidos por su presunta colaboración con el cártel de Sinaloa. Algunos medios periodísticos sugirieron que el modus operandi del fusilamiento de la agente Zavala fue muy similar y que podría haber estado relacionado. Pese a las suspicacias, el misterio continúa y las autoridades no brindaron respuestas satisfactorias. Escuchemos las palabras del padre de la víctima, destrozado y desconfiado de los procedimientos judiciales. Este caso yo siento que es un caso más que se va a ir a archivos ahí nada más. Quizás a lo mejor con el tiempo sí salga algo más. Qué bueno que fuera, que en su tiempo saliera las personas que lo hicieron, ¿verdad? Pero ya como yo veo, pues está muy lenta la cosa. El despliegue policial no logró ubicar a los responsables del tiroteo. Los anuncios de parte de las autoridades fueron decepcionantes, ya que se dieron cuenta de que no tenían la más mínima idea sobre quiénes eran los autores materiales. Nuevamente, la sensación generalizada era que los oficiales se encontraban a merced de los sicarios. Aún así, afirmaron que las teorías que conectaban la muerte de Zavala con el robo de narcóticos no tenían sustento y que las hipótesis de investigación estaban enfocadas en otras motivaciones. Pese a las declaraciones de parte de la Fiscalía General, las cuales buscaban colocar un manto de calma, la sospecha se instaló y es difícil ignorar el historial de cooperación entre policías y bandas narco. Esa sociedad suele terminar de mala manera, lo que coincide con el destino de la oficial Zavala. Por el momento no hay certeza sobre este crimen, por lo que el ataque se suma a los cientos de atentados sin resolver que ocurren todos los días en México. Cada uno de ellos tiene la firma inconfundible de los sicarios del narcotráfico. Como te indicamos al inicio de esta entrega, el ingreso de numerosas agentes femeninas es una buena noticia para la fuerza policial. Cualquier elemento que se suma con el afán de luchar contra el crimen es una herramienta valiosa para un país como México, donde la delincuencia ha llegado a puntos críticos. Desgraciadamente, ese aumento en el cupo también se refleja en cada vez más asesinatos de mujeres que son ajusticiadas, ya sea por cumplir con su deber o por colaborar con el crimen organizado.
Al momento de edición de este video, los 3 atentados que repasamos no están completamente resueltos. Aún quedan muchas preguntas sin respuesta y es probable que jamás las tengamos. Nomás siento un golpe en la cabeza. Hasta ahí. Cuando abro los ojos, ¿verdad? Estoy con mi otra amiga atrás de mí, amarrada así. Ella sin ropa y yo sin ropa. Y nos dicen, pues así está el jale aquí. Ustedes aquí son nuestra propiedad. Van a venir clientes y ustedes los van a atender igual. Ustedes no van a agarrar ni un peso, ni propinas, ni pueden salir ni nada. Aquí es su casa, aquí duermen. La mujer que acabamos de ver intenta narrar con calma y paciencia una de las experiencias más horripilantes que puede experimentar una muchacha. Se llama Berenice Juárez y fue tomada como rehén para luego entrar en una red de trata de personas. Su historia es brutal e incluye esclavitud y abusos constantes a punta de pistola, ya que quienes se adueñaron de ella eran sicarios de cárteles mexicanos altamente peligrosos. En esta nueva entrega de Militarmente, vamos a adentrarnos en el corazón de uno de los negocios más infames para conocer no solo el tormento de Berenice, sino también el de Carla Jacinto, otra joven que fue reducida a la servidumbre sexual con tan solo 12 años. Demos inicio a uno de los videos más poderosos e impactantes de este canal. El labor que nosotras teníamos en su momento es hacerles creer que lo disfrutamos. Ellos saben que no, pero ya es algo que tienen como costumbre. Querían golpearnos o grabarnos, o incluso ellos tenían como fetiches enfermos de traernos lencería, de que querían que los golpeáramos, o con todo ese tipo de cosas que a veces pues no se sabe. De acuerdo con organismos de investigación internacionales, en México operan cerca de 47 grupos criminales dedicados a la trata de personas. Por su estructura y modo de operación, son las mismas organizaciones que trafican droga. Ya sabes, los viejos conocidos como el Cártel de Sinaloa, fundado por el Chapo Guzmán, o el CJNG, liderado por el temido Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Lo más preocupante es que, según datos publicados por la Organización de las Naciones Unidas, la Ciudad de México, capital y principal centro urbano del país, se ubica como una de las 15 zonas aztecas de alta incidencia en el delito de trata de personas. No solo eso, sino que además su aeropuerto, junto con el de Cancún, Mérida, Guadalajara, Monterrey, Baja California, Sonora y Sinaloa, son puntos cruciales para los grupos criminales que buscan esclavizar mujeres jóvenes. De acuerdo con un informe confeccionado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en suelo azteca, cada año 120.000 personas están en riesgo de ser capturadas por redes de trata. Desgraciadamente, Berenice fue una de ellas. Hacía cosas pues que no estaban bien. A los 14 años y medio, yo salgo embarazada de mi primer hijo, de una persona que en aquel tiempo, creo, tenía entre 35 y 36 años. Es el papá de mi hijo, el mayor. Hoy pues ya han pasado, mi hijo tiene 21 años. En aquel tiempo yo tenía 14 años y él como 35, 36. En aquel momento pues él se dedicaba pues a otras cosas, ¿verdad? A vender droga. Y pues yo estaba en esos lugares. Yo me prostituía por droga. Como puedes escuchar, desde pequeña, Berenice estuvo expuesta a un mundo de excesos, con padres ausentes y una falta crónica de atención por parte de los adultos. En su camino se cruzaron hombres mayores que se aprovecharon de ella cuando era tan solo una niña, lo que marcó desde temprana edad el tipo de trabajos y lugares que frecuentó. Con la necesidad de sostener el alimento de su hijo, Berenice llegó a la Ciudad de México en búsqueda de trabajo. En la metrópoli se encontró promesas de personajes oscuros que le aseguraban tener la respuesta a todos sus problemas.
Teniendo en cuenta el tipo de vida que llevaba desde que era una infante, resulta tristemente lógico que siendo aún una adolescente, terminase como bailarina en un bar nocturno. Inicialmente solo debía entretener a la audiencia y servir tragos a los mejores clientes, pero con el tiempo los requerimientos del lugar se fueron volviendo cada vez más extremos. En ese establecimiento comenzó a prostituirse de forma voluntaria, aunque siempre bajo una extrema necesidad de conseguir dinero para su criatura. Fue en ese contexto que una noche ella y una compañera recibieron a un cliente sospechoso, que no quería contratar sus servicios, sino algo mucho peor. Buscaba arrebatarle su libertad. Cuando yo me agacho, nomás siento un golpe en la cabeza. Hasta ahí. Ya no te puedo decir que me acuerdo de esto, nada. Uno, yo iba muy drogada. Dos, iba muy alcoholizada. ¿Cuánto pasó? Tampoco te puedo decir. Cuando abro los ojos, ¿verdad? Es casi que ya me veo. Estoy con mi otra amiga atrás de mí, amarrada así. Ella sin ropa y yo sin ropa. Cuando Berenice y su amiga recuperaron la conciencia, estaban en una bodega abandonada, rodeada de hombres armados. Algunos las insultaban y las golpeaban con un palo para silenciarlas. Al cabo de unos minutos, las mujeres se calmaron y comprendieron lo que ocurría. Habían caído prisioneras de una banda criminal que pretendía transformarlas en esclavas. Estábamos secuestradas. Yo sabía que secuestraban gente, pero yo no sabía nada de trata de blancas, de prostitución infantil, nada. Entonces, no, pues que cállense y que acomódense, párense porque se van a bañar. Y pues, ¿cómo? O sea, si estábamos, y mi hijo, al que estaba, le digo, no me puedo mover. Las voy a desamarrar, dice, para que se bañen. Ya saben a lo que vienen. Así como en una pesadilla comenzó uno de los periodos más oscuros en la vida de Berenice y de su amiga. Ahora eran esclavas sexuales y debían obedecer a sus captores si no querían ser asesinadas. Con la ilusión de reencontrarse con su hijo en el futuro, Berenice aceptó las condiciones y se propuso colaborar con los delincuentes, suponiendo que después de un tiempo y de generar suficientes ganancias, ella sería liberada. A mi pensar era, yo decía, no, pues es una casa, ¿verdad? Donde viene gente y o sea, ya cuando se cansen de nosotros, pues nos van a cambiar y van a traer otro. Esa era mi mentalidad. O sea, venimos pasajeramente, 15 días, una semana y luego ya nos sueltan. Yo pensaba eso. Ambas muchachas fueron trasladadas a un sector con habitaciones donde se encontraron con varias mujeres más, de todas las edades y orígenes. Desde ancianas mexicanas a adolescentes de diversos países centroamericanos. Allí todas pasaban por lo mismo, encadenadas al mismo grillete oscuro y cruel. Berenice le aseguró a su amiga que iban a sobrevivir y le indicó que si se presentaba en el lugar un cliente demasiado repulsivo o con una solicitud que le resultara imposible de cumplir, que le dejara el trabajo a ella. Lo importante era soportar el tiempo que estuviesen allí. Ellas suponían que su esclavitud sería breve, de apenas unos días, hasta que sus captores se cansaran de su presencia. Escuchemos a la protagonista de esta historia describiendo el lugar donde fueron alojadas y la horrible sensación de sentir el paso de las jornadas en ese infierno. Es una casa de citas, no es un centro nocturno al público. Es algo más reservado. Así que yo me imaginaba así, ¿verdad? Pasó un día, dos, varios, un mes, 2 meses, 3, 4, 5, un año. Sí, era bien desesperante para mí. Muchos dirán, pues sí es lo que hacía. Sí, pero te explico que no es lo mismo. O sea, tú ahí eras una pertenencia de las personas que te tenían. Durante su estadía, Berenice no solo fue sujeta a abusos constantes y a las peores fantasías de clientes que estaban al tanto de su esclavitud. Ella también fue testigo de los horripilantes crímenes que cometía la banda que la secuestró. Vea, entran niños y así, sacarlos, entrar, sacarlos y entrar. Pero siempre dormidos, o sea, no
no veías un niño jugando, corriendo o algo, veas, siempre era un bebé cargado, dormido o no sé. Evidentemente, el grupo delictivo también se dedicaba al tráfico de menores, incluso de recién nacidos. El destino de esas criaturas es un misterio, pero cualquier hipótesis resulta repugnante y escandaliza solo imaginar el nivel de organización que requerían para poder movilizar tanta cantidad de menores de edad sin ser detectados por la justicia. Después de un tiempo, Berenice y su amiga fueron vendidas a otra banda, pues ya no podían retenerlas ahí. En ese otro lugar fue donde conoció a un señor que la visitaba constantemente, pero no buscaba intimidad, sino simplemente platicar con ella. Un buen día la invitó a cenar y sus captores le dijeron que se pusiera un vestido elegante, el único que tenía, para ir con el cliente. Le advirtieron que la iban a estar vigilando y que si hacía un mal movimiento la matarían. Desgraciadamente, esa fue la última vez que Berenice vio a su compañera de cautiverio, ya que su destino estaba a punto de cambiar de forma radical. La cita siguió hasta la madrugada, y ante su preocupación de haberse tardado mucho para regresar a su trabajo, el hombre le confesó que había pagado una suma de aproximadamente $5,000 para sacarla de ese mundo y convertirla en su esposa. Más allá de la propuesta, ella era completamente libre de hacer lo que quisiera. Inicialmente, Berenice no lo podía creer, pero con el paso de los días se convenció de las palabras del hombre. Pasó ese día, pasó otro día, una semana, 2 semanas. Entonces me di cuenta que sí era verdad, que sí me había comprado. O sea, Dios usó a esa persona para, pues, salvarme. Me vendieron como un artículo y él me compró. Berenice vivió algunos años junto al hombre, quien la ayudó a dejar las drogas y a recuperar su salud. Un día ella recibió como regalo de cumpleaños un teléfono con acceso a internet. Con el aparato se creó un perfil de Facebook con su foto y el nombre de su hijo, esperando que de forma milagrosa el pequeño la encontrase. Y así fue. Y un día recibí un mensaje y decía: ya sé que eres tú, mami. Ya te he perdonado. Vuelve a casa. Soy yo, Adriel, me dijo. Era mi hijo. Me puso: por favor, contesta. Estoy en un ciber. Vine a hacer la tarea. Sé que eres tú. Luego de unos días de miedo y dudas, Berenice decidió responder, retomando contacto con la única persona que realmente quería en el mundo. Durante todos esos años, su hijo había estado viviendo con su abuela, quien increíblemente nunca se preocupó en buscar a la muchacha secuestrada. Al recuperar el contacto con su familia, la mujer quiso retomar su vida pasada. El señor la apoyó, le dio dinero y se despidieron para siempre. Ahora ella es parte de diversas fundaciones y de iglesias cristianas que ayudan a mujeres que son víctimas de la misma violencia. Lleva sus historias por todas partes para crear conciencia y que logren salvarse del mundo de la prostitución. Sus esfuerzos son clave para ayudar a niñas como Carla Jacinto, la muchacha mexicana que conoceremos a continuación. Su tragedia comienza de forma similar a la de Berenice, con Oscar, un adulto de 22 años que sedujo a una pequeña de 12 mediante promesas y mentiras. Me cuenta todo lo que hacía, todo lo que era de Puebla, se dedicaba al comercio, a la compra-venta de autos, entre comillas, ¿no? Tenía su casa, tenía muchísimas cosas, pero lo que me empieza a identificar con él es el hecho de que estaba pasando algo similar a lo mío, la educación, sus papás le pegaban. Así fue como el hombre se ganó la confianza de Carla, quien abandonó su casa para huir con el príncipe azul que se había presentado ante sus ojos. Sin embargo, ese cuento de hadas iba a convertirse en una pesadilla oscura. Oscar la invitó a viajar a su tierra natal, Puebla, capital del estado mexicano del mismo nombre, presuntamente para pasear y planear su futuro juntos. Sin embargo, al llegar allí, la niña fue preparada para prostituirse en un establecimiento clandestino.
Recuerdo mucho que a los 12, cuando me querían iniciar, me llevan a Puebla, a un prostíbulo de Puebla. Igual con mis colitas, mi cola, mis cuernitos. A mí me gustaba vestirme mucho de niño. Mis pantalones cholos, mis sudaderas, mis playerotas, mis chombers. Recuerdo mucho. Y ese día cambió totalmente mi vida. Inicialmente la pequeña Carla no comprendía a qué clase de infierno estaba ingresando. Ella confiaba plenamente en las promesas de Oscar, incluso cuando el ambiente en el que se sumergieron era oscuro y plagado de personas sospechosas. Los paseos y charlas amistosas se habían transformado en depósitos sucios, donde la niña de apenas 12 años aguardaba largas horas, sin saber qué tipo de actividades debía realizar. Luego llegó el momento de las explicaciones, y su fantasía romántica se cayó en pedazos al entender que ahora era una esclava y debía obedecer por completo a sus captores. Fue una de las mujeres encargadas del prostíbulo quien le enseñó el mundo en el que comenzaría a vivir a partir de ese momento. Me sentó en la cama, me cerró la puerta del cuarto y me sacó un condón. Esto es lo que tienes que hacer. Cobrar, clientes, tanto lo que te van a pedir adentro del cuarto, cuánto te tienes que tardar, todo eso. Y ahora ella me cuidaba. Ella es literalmente la que me inició en una casa de citas. Después de una breve estancia en Puebla, Carla fue trasladada a Guadalajara. Allí permaneció casi un año, atendiendo a todo tipo de clientes de entre 20 y 60 años. Todas las noches se acostaba llorando, implorando por una vía de escape para huir de ese infierno. La muchacha también pasó por otras ciudades, donde la obligaron a prostituirse en moteles, en la propia calle y hasta en domicilios particulares. Oscar, joven del que se había enamorado, acabó golpeándola. Me azotaba con cadenas por todo el cuerpo. Me daba puñetazos, me pateaba, tiraba de mi pelo, me escupía en la cara y hasta un día trató de quemarme con la plancha. Le dije que me quería marchar y él me respondió que era una p***. Al igual que en el caso de Berenice, Carla notó que la clientela era variada, pero se componía principalmente de hombres adultos de avanzada edad. Era imposible que esos sujetos desconocieran la clase de servicio que estaban contratando. Después de todo, los espacios donde habitaba la niña eran precarios, denotando que eran ilegales y sin ningún cuidado. Eso sin contar que ella aparentaba su corta edad, por lo que era imposible que quien pagaba por ese morboso encuentro no comprendiera el grave crimen en el que estaba incurriendo. Escuchemos uno de los recuerdos más tenebrosos y tristes que guarda en su memoria esta joven. A los 12 años tuve que atender a un cliente con una edad ya grande, como de 50, 60. Y recuerdo mucho que ese momento el cliente se burló de mí, se rió de mí, me escupió en la cara. O sea, a una niña de 12 años. De 12 señor años. De 50. De 12 años con una camisa de cuadros, con botas tejanas, pantalón de mezclilla y con un sombrero tejano. O sea, ¿te acuerdas? Me acuerdo perfectamente de la primera vez, porque fue lo que más me dolió. Porque al final siempre pedí ayuda, siempre lloraba. Al principio yo decía que me quería ir a mi casa, que extrañaba a mi mamá, que quería salir de todo este infierno. Y lo que me dijo el Señor, que fue lo que me marcó, es que tú aquí estás para servirme. El relato de Carla Jacinto tiene detalles horripilantes que dan cuenta de cómo funciona el mundo de la prostitución ilegal. Ella recuerda que en una ocasión uno de los establecimientos clandestinos donde vivía fue inspeccionado por un equipo de policías que, en lugar de salvarla, se convirtieron en los violadores de un grupo de unas 30 chicas, todas menores de edad. En medio de ese infierno, ella quedó embarazada con tan solo 15 años. No solo la obligaron a trabajar hasta que tuvo una panza de 8 meses, sino que cuando dio a luz, sus captores se llevaron a su bebé al poco tiempo de haber nacido. Carla no pudo volver a verlo hasta que se encontró en libertad mucho después. 4 años fui prostituida, pues en ese aspecto de
de la prostitución fueron abusos sexuales, más de 30 clientes en un solo día, golpes todos los días, me pegaban con cables, con palos, con cadenas, incluso me llegaron a quemar con una plancha. Por si la constante violencia sexual no era suficiente, los captores de la joven le demostraban su poder e impunidad golpeándola cada jornada. Eran sádicos, ya que solían inventar métodos nuevos para causar dolor en las muchachas que se encontraban en cautiverio. Lo importante era recordarles que de ese agujero de maldad no había escapatoria y que lo mejor era aceptar su destino y atender al siguiente cliente con una sonrisa de oreja a oreja. Las similitudes con el relato de Berenice son sorprendentes, tanto así que el desenlace es prácticamente el mismo. A los 16 años, Carla fue alentada para que huyera y pudiera cambiar de vida por un cliente a quien ella consideraba su amigo, ya que solo le pedía platicar en lugar de tener relaciones. Para escapar tuvo que ganarse la confianza de sus captores, lo que incluyó robarle dinero a la clientela y conseguir consumidores poderosos. Esto causó que quienes la vigilaban bajaran la guardia y le dieran más libertades dentro de las casas en las que recibía a los hombres. Así fue que durante un turno con ese amigo que solo iba a platicar, Carla aprovechó la distracción de sus guardias. Con la ayuda de su cliente pudo huir hasta llegar a una terminal de autobuses para escapar de esa vida de esclavitud. Actualmente Carla Jacinto es activista. Terminó sus estudios de secundaria y ha dado varias conferencias en todo el mundo. Incluso el Papa Francisco escuchó su historia, la cual también relató al Congreso de Estados Unidos. Ella comparte su experiencia una y otra vez para generar conciencia y frenar la prostitución. La joven mexicana fue secuestrada cuando tenía 12 años y hasta los 16 fue obligada a mantener relaciones sexuales con 30 hombres por día. Con esa cifra aproximada, contabilizó la cantidad de violaciones que sufrió, lo que da una dimensión del infierno en el que se sumergen las víctimas de este flagelo. Según sus cálculos, fue violada unas 43.200 veces. Solo imaginar semejante tormento es suficiente para retorcer cada fibra del cuerpo. ¿Cómo quedó tu cuerpo y tu mente después de todo esto? Pues marcado por la vida. Mi pasado va a ser siempre mi pasado va a ser mi presente y mi pasado va a ser mi futuro. Algo que debemos de entender es que todas las marcas que llevemos, así cuando aprendemos a caminar y nos caemos y nos hacemos una raspada, es casi no lo mismo porque es más doloroso lo que nosotros vivimos, pero es una marca que nos va a recordar de lo fuerte que vamos a ser. Pese a los esfuerzos de gente como Carla, la situación sigue siendo muy preocupante. En un informe de 2015 titulado Diagnóstico Nacional sobre la situación de la trata de personas en México, se ubicaron 3 niveles en los que suelen encontrarse los miembros de las bandas delictivas dedicadas al tráfico humano y la explotación sexual. El primero, el más bajo de todos, son redes de familiares, vecinos o parientes que viven cerca de la víctima y venden, rentan o prestan a sus hijos para conseguir dinero. Si bien la proximidad le da un tono realmente perturbador, hay estratos más peligrosos y preocupantes. En un segundo nivel se encuentran los grupos delictivos locales, integrados por miembros de pequeñas organizaciones criminales que operan individualmente. Son pandillas de poco alcance que se limitan a secuestrar personas en una región particular, ofreciendo servicios sexuales dentro de una ciudad determinada. Por último, las autoridades describen un tercer nivel que incluye a los miembros de grandes grupos de delincuencia organizada, o GDO, como son catalogados en el ámbito judicial. Son frentes transnacionales como los cárteles del narcotráfico más poderosos. En los estados del centro y norte de México es más frecuente la presencia de amenazas del tercer nivel, debido también a que se dedican al tráfico de drogas en la frontera con Estados Unidos. Por otra parte, en el corazón del país abundan los riesgos del nivel 1 y 2. Si bien los diferentes estratos criminales suelen trabajar en conjunto, formando una infame red que comienza en los vecinos o familiares y culmina en los grandes jefes de plaza,
Lo cierto es que esta categorización es útil para comprender cómo se lleva a cabo un negocio tan infame. Por supuesto, la mejor herramienta para contrarrestar todo ese mal sigue siendo la plática, y sobre eso ha reflexionado Carla Jacinto en numerosas entrevistas. Te puedo decir que mucha gente me escribe y me dice yo he pasado por lo mismo. Creo que también el platicar sobre el abuso sexual, lo que ha pasado por mi familia, las necesidades que hemos tenido como familia, he podido saber que jóvenes se acercan a mí y me dicen, ¿sabes qué? Yo he pasado por esto. Gracias porque tú me has dado el valor de hablar. Uno de los principales obstáculos para revertir la crisis es la falta de autocrítica por parte de las autoridades. Por ejemplo, en abril de 2016, el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, afirmó que en la capital había lavado de dinero y trata de personas a nivel local, pero que no se registraba presencia de cárteles de gran escala. Es una manera extraña de llevar tranquilidad al pueblo aduciendo que los raptos y violaciones eran cometidas por pandillas de poca monta que podían ser reducidas por la justicia. Así completó su polémico análisis. Lo que no tenemos aquí y ha sido reportado por las autoridades, porque además es competencia federal, es un asentamiento de cárteles. Sin embargo, en un informe lanzado ese mismo año, la ONU desmintió esa premisa y afirmó que donde hay trata de personas, hay presencia de cárteles. La prostitución es uno de los negocios más redituables para estos frentes, más aún cuando la persona que ofrece su cuerpo se encuentra en condiciones de esclavitud y no percibe ningún tipo de paga por ello. No queremos concluir este video sin reparar en algo fundamental que une a las historias de Berenice y Carla. El oscuro negocio de la prostitución y la esclavitud sexual se sostiene gracias a la clientela. Sin demanda no habría oferta, y eso es una cuestión elemental. Niñas de 12 años no serían raptadas para vivir día y noche en esas infames casas de citas, si no hubieran miles de hombres adultos dispuestos a pagar buen dinero por ellas. Es por eso que para acabar con este flagelo social, la justicia tiene que actuar tanto sobre los secuestradores como también sobre los clientes. De esta forma llegamos al final de un video que combina tragedia con la esperanza firme de que es posible liberar a todas las víctimas de este delito. Si te interesa este tipo de contenido y quieres conocer más sobre las actividades del crimen organizado mexicano, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.